El presidente estadounidense Donald Trump comenzó inesperadamente a desacreditar públicamente a su ex asesor de seguridad nacional, John Bolton. De repente salió ante la prensa y declaró que nunca le había hecho caso a ese John Bolton y públicamente empezó a hablar mal de él, afirmando que, supuestamente, Bolton, cito, quería pelear y destruir a cualquiera que abriera la boca. Según Trump, Bolton, cito, es una persona deshonesta y poco inteligente, que según él ahora está pagando el precio por su deshonestidad. ¿Pero qué pasó y por qué Trump está dejando tan mal a su antiguo aliado? El asunto es que John Bolton, ex asesor de Donald Trump, llegó a un acuerdo con los investigadores para declararse culpable en el caso de manejo ilegal de documentos secretos. La fiscalía presentó 18 cargos contra Bolton relacionados con el manejo inadecuado de información secreta. Y estas acusaciones, y especialmente la confesión de John Bolton, pueden afectar incluso al propio Donald Trump. Y el hecho de que Trump haya comenzado a destruir mediáticamente a Bolton por adelantado también dice mucho. Me llamo Alexei Pichi y vamos a discutir este tema juntos. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, den like, escriban cualquier comentario y también se suscriban a mi canal de Telegram Pichi News. El enlace está en la descripción de este video. Entonces, Donald Trump de repente inició ataques públicos contra su ex asesor de seguridad nacional, John Bolton. Donald Trump declaró que nunca le hizo caso y que él era un verdadero tirano. Trump declaró que nunca fue fan de Bolton y no lo consideraba una persona inteligente, sino que simplemente lo usó para algún propósito específico, el cual nunca aclaró. Y esta ola de críticas resulta bastante reveladora. Ahora citaré a Trump. Bolton es una persona deshonesta y poco inteligente. Era radicalmente partidario de la guerra, no en otros temas. Quería pelear con cualquiera que abriera la boca, con cualquiera que dijera algo. Y yo lo utilicé para un propósito específico. Él estaba relacionado con Bush y causó muchos problemas, pero siempre quería matar gente en las guerras. Y para mí eso estaba bien, mientras no lo escuchara. Y nunca lo escuché. Es una mala persona, John Bolton. Es una persona ruin y lo atrapamos, ¿entiendes? Lo atrapamos. Pero ¿cuál es el sentido de esas declaraciones de Donald Trump? Y el sentido es que a John Bolton se le imputan 8 episodios de transmisión ilegal de información relacionada con la defensa nacional, así como 10 episodios de almacenamiento ilegal de esos datos secretos. Precisamente durante su trabajo en la administración de Donald Trump en los años 2018 y 2019, y este escándalo podría afectar al propio Donald Trump, por lo que tales declaraciones parecen un intento de distanciarse al máximo de Bolton y echarle toda la culpa a él. Y esa crítica de Trump hacia Bolton no se escuchó en el momento en que, hace un año, la fiscalía comenzó a acusarlo de todos esos crímenes. No fue entonces, sino precisamente el 5 de junio, el día en que John Bolton declaró inesperadamente que había llegado a un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable en el caso de tráfico ilegal de documentos secretos. Él, básicamente, aceptó entregar toda la información a cambio de una reducción de la pena, y Trump de repente se puso nervioso, otra vez. Ya el año pasado, los fiscales federales presentaron contra John Bolton cargos por 18 delitos relacionados con el manejo inadecuado de información secreta. Inicialmente, Bolton no se declaró culpable, pero el 5 de junio anunció que tenía la intención de declararse culpable de un cargo por ocultar información relacionada con la defensa nacional. Él espera pagar una multa de $2.250.000. Y este acuerdo debe ser aprobado por el juez antes de que el juez lo formalice de manera definitiva. En este acuerdo también se prevé la ausencia de una condena de prisión. Sin embargo, nuevamente, la decisión sobre la sentencia la tomará el juez. El asunto es que por este delito se prevé un castigo de hasta 5 años de prisión, pero Bolton puede entregar información a la investigación y salir solo con una multa grande. Sí, más de $2 millones, pero aún así no es prisión. Ahora sigamos la cronología. En octubre del año pasado, el Ministerio de Justicia acusó a John Bolton de haber cometido un acto socialmente peligroso relacionado con el manejo inadecuado de documentos secretos. Algunos de los documentos fueron clasificados como información totalmente secreta o confidencial a la que John Bolton tuvo acceso mientras trabajaba como asesor de seguridad nacional de Donald Trump, desde abril de 2018 hasta septiembre de 2019. En la acusación se afirmaba que John Bolton entendía desde el principio que se trataba precisamente de un secreto de Estado.
Según la acusación, algunos documentos eran anotaciones en un diario, es decir, él simplemente tomaba notas, y contenían información totalmente secreta sobre la defensa nacional de Estados Unidos. A Bolton se le acusa de haber entregado algunos de estos materiales, estas anotaciones en el cuaderno, a dos de sus familiares en el momento en que estaba escribiendo un libro sobre su trabajo con Trump. Y según fuentes del New York Times, se trata de la esposa y la hija de John Bolton, a quienes él les mostró sus notas mientras trabajaba en sus memorias. Y la única acusación por la que Bolton planea declararse culpable tiene que ver con documentos similares a anotaciones de un diario que él hizo en la sala de situación de la Casa Blanca. Y las 5 años, pero también existen opciones en las que Bolton podría salir solo con una multa. Si él hubiera seguido insistiendo en su inocencia y al final hubiera perdido en el tribunal, entonces a Bolton le habría amenazado una condena de prisión. Pero hay que recordar que John Bolton no es el único crítico de Donald Trump de su propio equipo contra quien se han iniciado procesos penales. Anteriormente se abrieron casos contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York Leticia James. El propio John Bolton ha sido crítico con Trump desde que dejó su primer cargo en la administración del presidente y después escribió un libro criticando a Donald Trump. En ese entonces el propio Trump propuso encarcelar a John Bolton. Pero John Bolton es un caso aparte y los fiscales, en particular, lo acusan de transferir ilegalmente información ultrasecreta sobre la defensa nacional de Estados Unidos utilizando su correo electrónico personal y otros servicios de mensajería. Y estas acusaciones ya han sido probadas. Pero aquí queda la incógnita. ¿Podrá John Bolton filtrar alguna información sobre el propio Donald Trump o sobre cómo el propio Trump manejaba información igualmente secreta? Aquí dejaré puntos suspensivos. Su opinión, sus conclusiones, escríbanlas en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.